Amén. Les voy a invitar a que vayan a sus Biblias. Vamos a leer Marcos, capítulo 16. Y gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Sean bienvenidos y esperamos que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Marcos capítulo 16. Y cuando lo tengan me lo comunican con un amén. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por lo bueno que eres. Te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas hablar a nuestras vidas, Padre. Estamos gozosos, Señor, porque, Señor, un día domingo, primer día de la semana, tú resucitaste, y es lo que como cristianos celebramos, que tú has resucitado, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente en nuestros países y en la mayoría de Centroamérica, Latinoamérica, hace mucho alarde en el día viernes, el día de la crucifixión. Hacen procesiones, sacan videos, pero es poco el que se haga mención el día de la resurrección. Es poco el que se haga mención acerca del domingo de resurrección. Y saben, el domingo de resurrección es importante para nosotros, tanto el viernes como el domingo. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros día viernes y no hubiera resucitado el domingo, no tendríamos salvación. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces nosotros celebramos hoy que Jesucristo resucitó, que está a la diestra del Padre. Tanto como Él vino a morir en la cruz, pero también celebramos que Él resucitó. Esa es la victoria del cristiano, esa es la esperanza del cristiano, y es la esperanza para cada persona que aún no conoce de Jesucristo. Él nos da la esperanza de que Él resucitó y nos da la esperanza de que un día podemos estar con Él. Pero hoy quiero enfocarme en lo que normalmente las personas escuchan o han visto acerca de la historia. Se ha hablado acerca de muchas personas, tal vez cristianas, y han contado lo que Dios ha hecho en sus vidas. Han hablado acerca de que Jesús ha resucitado, y tal vez muchas veces nosotros lo hemos oído, pero no lo creemos. Tal vez muchas veces hemos oído de que Jesús ha resucitado, que ha hecho milagros en las vidas de otras personas, pero no creemos. No creemos en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, antes de morir, Él les había dicho a cada uno de sus discípulos, de sus seguidores, de que Él iba a resucitar. Él no murió de imprevisto sin haberles dicho y haber preparado el camino. Él, antes de morir, Él les había dicho. Y en el versículo 1 y 2 quiero que mires, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol. Cuando habla de muy de mañana, es que apenas estaba rayando el alba, estaba aún de oscuro cuando ellas iban al sepulcro. Pero Jesús les había dicho de que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces ellas tenían que haber esperado en la promesa del Maestro. En Marcos, en el capítulo 9, en el verso 32, Jesús estaba hablando. Verso 31 y 32 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán,
pero después de muerto resucitará al tercer día. Verso 32 dice, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarles el por qué. Ahora, Jesús estaba preparando a los discípulos y siempre Él les adelantaba lo que iba a pasar. Marcos 10, verso 34 dice, y le encarcelaron, le azotaron y escupieron en Él y le mataron, mas al tercer día resucitará. Jesús estaba predestinando, estaba diciendo lo que iba a pasar, pero también lo que iba a suceder al tercer día. Y sabes, así hay mucha gente hoy en día. No creen en la resurrección de Jesucristo. No creen de que Él ha resucitado. Creen que el cristianismo es puro mito, pura historia, de que es pérdida de tiempo, pura estafa. Pero sabes, el cristianismo es esperanza. El que nosotros creamos y hablemos acerca de Jesucristo es esperanza para las personas. Y lo único que Dios nos pide es que creamos en su palabra, pero también que creamos los testimonios de las personas, las vidas cambiadas. Algo que me gustaría que pudieras ver también es que Jesús les había dicho, Marcos 14, verso 27, Jesús les había dicho no solamente que iba a resucitar, sino que todos iban a ser dispersados. También les había dicho en dónde iban a ser encontrados. Jesús les había dicho dónde tenían que esperar al tercer día de resucitados. Marcos 14, verso 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Jesús les había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar, y les dijo, espérenme en cierto lugar. Y sabes, es lo mismo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Nos dice, si tenemos problemas, nos dice a qué recurrir, a dónde recurrir, cuándo recurrir. Podemos acercarnos a Él todos los días, a cada momento, a contarle nuestros problemas, a pedirle fortaleza, a pedirle que Él pueda sostenernos para poder seguir hacia adelante. Y nos dice dónde encontrarle, en medio de la palabra de Dios. Si tú quieres encontrar y conocer más de Jesús, la palabra de Dios. A estas mujeres y a los discípulos les había dicho, me van a encontrar al tercer día en Galilea. Y Él nos dice a nosotros cómo le vamos a encontrar, en medio de la palabra de Dios. Otra de las cosas que me gustaría que vieran es que las mujeres no solamente no creyeron en lo que Jesús les había dicho, en su promesa, sino que ellas también estaban viendo los problemas que iban a venir más adelante. Mira el versículo 3. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres estaban con el deseo de ir a buscar al maestro, a la tumba, pero iban con aquella inquietud de cómo iban a entrar, de cómo iban a poder remover esa piedra. Cuando Jesús fue enterrado en una caverna, en una montaña, en una cueva que había ahí. Y para cerrar la puerta de la caverna era una piedra gigante, era una piedra grande con la cual ellas, siendo mujeres, no podían entrar. ¿Y cómo sabemos que es una piedra grande? El verso 4 nos lo dice. Verso 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces, ellos estaban viendo lo grande de su problema. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces cuando las personas no quieren acercarse a Dios, no quieren ver lo que la palabra de Dios dice que Él resucitó, no quieren ver de que la palabra de Dios dice que Él pagó por todos nuestros pecados? Miran primero sus problemas, empiezan a ver su pasado, empiezan a ver lo que ellos han sido formados o cómo fueron formados, y empiezan a ver lo que ellos quieren, no lo que Dios pide, y empiezan a ver las cosas imposibles para ellos. Una de las cosas que es más común dentro del hombre, hermanos, es que ellos empiezan a ver que la salvación es algo imposible para el hombre. Y ¿sabes qué? Lo que Dios nos pide es que nos enfoquemos no en lo imposible, sino que nos enfoquemos en lo que es posible para nosotros y que dejemos lo que es imposible para Dios. Para el ser humano es imposible acercarse y poder llegar a la presencia de Dios. Para el ser humano es imposible el que Él pueda llegar al cielo por sus propias obras. Pero para Dios nada es imposible. Para el ser humano era imposible de que Él saliera de la tumba, pero Él salió de la tumba.
Él resucitó. Para el ser humano era imposible de que Él pudiera resucitar personas, y Él resucitó personas. ¿Sabes? Lo mismo pasa con las personas hoy en día. Piensan que para cambiar a una persona es imposible. Para cambiar a un asesino, para cambiar a un drogadicto, a un violador, para cambiar a alguien que ha llevado una vida de delincuencia, es imposible. Y tal vez tú dices, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe mi pasado, no sabe mi niñez, no sabe todo lo que yo he vivido. Dios sí lo sabe. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no hay nada imposible para Él. Lucas 18:27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 1 verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios puede cambiar del negro al blanco. Dios puede transformar nuestras vidas. Dios puede cambiar nuestro pasado y puede tornarlo en algo precioso. Tal vez nuestro pasado, nuestra niñez fue dura, fue difícil. Podemos decirle a Dios que cambie nuestro futuro. Pero tenemos que creer en Él. Si no creemos en Él, Dios no puede transformar a nada. Si no creemos en Él, no podemos ver el poder de Dios, no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Y me gustó una frase que decía, nunca dudes lo que Dios te dijo. Dice, nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Si tú sabes que algo de la palabra de Dios es cierto, si tú sabes que el buscar de Dios es cierto, si tú sabes que el estar leyendo la Biblia es cierto, cuando estés en problemas, no pienses que es pérdida de tiempo. Porque las promesas de Dios se van a cumplir aún en los momentos difíciles como en los momentos buenos. Job decía unas palabras, Jehová Dios, Jehová quitó, su nombre sea alabado. Quiere decir que debemos de alabar a Dios en todo momento, no importando las circunstancias, no viendo las cosas imposibles, sino viendo lo que es posible. ¿Sabes? Eso se llama fe. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que yo esté convencido de que aunque estén pasando momentos difíciles, aunque haya algo imposible para mí, para Dios no lo hay. Dios puede hacer todo porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios omnipotente. Otra de las cosas que me gustaría que pudieras ver es cómo Dios solucionó ese problema antes de que ellas llegaran ellas estaban empezando antes de llegar al lugar y Dios lo había solucionado antes. ¿Sabes? El ser humano se preocupa por sus pecados, por ver de qué forma puede pagarlos delante de Dios. Y sabes, Dios ya pagó eso en la cruz. El ser humano trata de hacer muchas cosas para poder pagar esa deuda con Dios, y Dios ya la pagó. Ella lo resolvió. Es tan sencillo como creer, pero el ser humano se la complica tanto. Nos la complicamos y creemos de que tenemos que hacer más. Muchas personas con las que hemos hablado dicen, así de fácil, una oración, así tan sencillo, solo orar y decir, Señor, creo, te recibo como Señor y Salvador, y ya soy salvo. Así de sencillo lo puso Dios. ¿Sabes por qué? Hace más de 2000 años Él vino a pagar el precio en la cruz. Él vino a morir en la cruz del Calvario, y ese fue el precio para la salvación. No es solamente una oración, el precio ya fue pagado. La oración es el que yo crea en las promesas y en la palabra de Él. Mira el versículo 4. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Sabes? Dios ya les había contestado antes de que ellas se preocuparan por eso. Déjame contarte una historia. Había un médico que viajaba con su hija a dar tratamientos a personas. Estaba a 12 horas de Estados Unidos, y ellos llegaban a tratar con personas con SIDA. Entonces, estando él en el campo, él sabía el riesgo que él corría. Y estando él en el campo, sufre una herida, y si es contagiado, empieza con los síntomas de SIDA.
Y la hija se preocupa y dice: papá, tenemos que volar de regreso a Estados Unidos. Tenían que volar 12 horas de regreso. Y cuando venían en el avión, él empieza con los síntomas. Los síntomas empezaron a darle más y más. Exageradamente su cuerpo empezó a desarrollar más la enfermedad. Y cuando venían en el avión, el papá ya venía inconsciente. Y cuando la muchacha vio que su padre estaba inconsciente, ella ya no aguantaba y se fue a meter al baño y se puso a orar. Pasó 1 hora de rodillas en el baño orando, pidiéndole a Dios que pudiera salvar a su padre. Cuando uno de los hombres que iba en el avión vio que ella entró al baño y que no salía, él llegó y tocó la puerta y le dice: señorita, ¿está bien? Y le dice: ya hace rato miro que entró, necesita ayuda. Y ella le dice: es que fíjese que mi papá está enfermo, tiene síntomas de SIDA. Y le dice: no se preocupe, le dice. Todos los que venimos aquí eran cerca de 25 médicos que iban ahí. Y el especialista era el que estaba hablando con ella. Empezaron a tratar con el papá, lo estabilizaron y lo vinieron tratando durante todo el camino. Llegaron a Estados Unidos y este hombre pudo salir sin ninguna enfermedad. Dios escuchó las oraciones de todos esos médicos. Lo que te quiero decir es de que este hombre, cuando iba de viaje a ayudar a estas personas, él siempre iba orando y era el único cristiano, el único médico en el avión. Y siempre, durante 3 veces, él tenía que atender a alguien dentro del avión. Y su oración cuando él venía para acá era: Dios, que haya un médico en el avión. ¿Sabes? Dios le respondió 44 veces más. Todos los que venían en el avión eran médicos. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Dios sabe la situación que tú y yo estamos pasando. Dios sabe el problema en el que tú estás. Él sabe qué cosas necesitas, qué no necesitas, pero Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros queremos. Y Él lo va a contestar si nosotros creemos en Él. Estas mujeres, antes de lanzarse la pregunta entre ellas, sin siquiera orar a Dios, Dios ya les había contestado. Ahora, Dios les contesta su oración y les hace una petición, el ángel, que vayan a hablar acerca de Dios. Yo quiero preguntarte si tú has visto obrar a Dios en tu vida. Que pienses un momento si Dios ha hecho algo, algún milagro en ti o en alguno de tus familiares. Y si tú no has visto ningún milagro, Dios quiere obrar un milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? El que tú puedas conocerle a Él. El milagro de la salvación. Ese es el milagro más grande. No es que Dios sane una enfermedad. El milagro más grande es la salvación de un ser humano. La petición del ángel para las mujeres es que vayan y hablen y cuenten lo que vieron. Que cuenten lo de la resurrección. Que hablen que Jesucristo ya no está en la tumba, sino que Él salió victorioso, triunfando sobre la muerte, y que les digan a los demás que los va a encontrar donde Él les había dicho, en Galilea. Mira el versículo 6. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Las mujeres, en vez de hablar de Dios y decirle a las personas lo que Jesús había hecho, de que Él ya no estaba en la tumba, tuvieron miedo. Y sabes, muchos cristianos están así hoy. No hablan de Dios por miedo a que los critiquen, por miedo a que tal vez sus familiares les den la espalda. Y Dios lo que quiere es que nosotros hablemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si tú has conocido de Jesucristo, Él quiere que hables a otra persona de lo que Él ha hecho en tu vida, de cómo Él cambió tu vida, de cómo eras antes de conocerlo a Él y lo que has sido ahora. Dios quiere que nosotros hablemos y que no tengamos miedo. ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere que cada uno de nosotros podamos confiar en Él, pero depende de cada uno de nosotros. Nosotros hablamos a las personas y decimos el mensaje que Dios nos ha dado, el plan que Él ha hecho en nuestras vidas, los milagros que Él ha hecho, de cómo Él nos ha cambiado. ¿Sabes? Ya no va a quedar en nosotros si esas personas aceptan a Jesucristo o no.
va a depender de ellos y Dios a ellos les va a pedir cuentas. Pero si tú has escuchado de Jesucristo y no has creído en Él, Dios te va a pedir cuentas a ti. Dios no le va a pedir cuentas a nadie más. Dios le va a pedir cuentas a cada uno en individual. Mira el versículo 14 para terminar. Dice: finalmente se les apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Dice que Jesús mandó a las mujeres a que hablaran. María Magdalena va, Jesús se le aparece a María Magdalena va a contarles, y los discípulos no le creen. Dice: no, está loca, Él no ha resucitado. Jesús se le aparece a 2 de los discípulos más, y ellos van y le cuentan y no creen. Luego se les aparece a los 11, no estaba Tomás ahí, y Jesús les reprocha, les dice: ¿por qué no creyeron? ¿Por qué son tan incrédulos, tan necios de corazón, que necesitan ver para creer? Que fue lo mismo que le pasó a Tomás. Después se le aparece estando Tomás presente, y Tomás le dice: necesito meter mi mano en tu costado, necesito tocar las heridas de tus manos. Pero lo que Jesús dice es que Él va a reprocharle a cada persona que no crea por incredulidad. Y Dios lo que quiere es que creamos el testimonio, no solamente de la palabra de Dios, sino de las vidas cambiadas que hay alrededor, que nos han hablado de Dios, nos han dicho de que Dios puede cambiar, nos han dicho de que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero depende de nosotros. Depende si nosotros queremos que Dios nos diga que somos incrédulos y duros de corazón, o creemos en la resurrección. ¿Tú crees que Jesucristo vino a morir? Necesitas también creer que Él resucitó. Porque si tú no crees que Él resucitó, déjame decirte que necesitas volver a creer en Él. Porque la resurrección es la esperanza del cristiano, de que un día vamos a morir, pero estaremos con Él. Un día, tal vez no muramos, pero vamos a estar con Él. Va a ser el rapto. Pero lo que Dios quiere es que pongamos nuestra esperanza no solo en la cruz, sino en el domingo de resurrección. Y es lo que todo cristiano celebra todos los domingos: la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Crees que Él murió y resucitó al tercer día? Si no, yo te invito a creer hoy. Que no endurezcas tu corazón y que le digas: Padre, yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Yo creo que Él murió por mí, pero también que está a la diestra tuya, vivo de entre los muertos. Cierra tus ojos. Te voy a invitar a los hermanos que pasen a tocar. Y piensa un momento ahí, ¿qué es lo que has oído durante tanto tiempo? Tal vez has escuchado muchas veces acerca de Dios. Tal vez personas te han hablado y te han dicho de que Dios puede cambiar. Tal vez te han dicho de que en Dios hay perdón de pecados, que Jesucristo pagó el precio y que Él resucitó. Y no es un cuento de hadas, es algo real. Jesucristo es lo más real que tú y yo podemos ver en esta vida. Es más real que la persona que tienes a tu lado. Pero necesitamos creer en Él. Si no creemos en Él, es en vano todo lo que nos puedan decir. Y no endurezcamos más nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón pueda decirle: Señor, yo creo en ti. No solo por lo que todas las personas me dicen, sino por lo que tu palabra dice. La Biblia dice de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y de que Dios es fiel. Él va a cumplir su promesa si nosotros le creemos a Él. ¿Has recibido tú a Jesús en tu corazón? Si no, me gustaría que levantaras tu mano y decirle: Padre, yo creo en ti. Creo que moriste un viernes, pero resucitaste un domingo. Y hoy quiero que resucites en mi corazón, que vengas a vivir en Él. Te hago mi Señor y mi Salvador. Alguien levanta su mano y dice: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero aceptarle como mi único y suficiente Salvador. Quiero hacerle el Rey de mi vida. Durante años he oído de personas que me hablan acerca del poder de Dios, que hablan acerca de la resurrección.
tal vez nunca lo había visto como ahora. Alguien quiere recibir a Jesús en su corazón. Alguien quiere confiar en ese Dios poderoso, en el cual no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Para el hombre sí, para Dios no.